vamos a pasar a otra demarcación, que es la del centro del campo. Vamos a ver, coincidimos creo que en este sentido. Se está hablando de algunos jugadores, como Ángelo Stiller. Yo he escuchado rumores de que el Madrid busca un jugador por ahí, algunos hablan de un centrocampista organizador, por aquello de Zubimendi, ¿no? Que yo creo que por Zubimendi yo creo que no había interés, pero bueno. Pero es que yo no lo veo, Álvaro. Yo es que tengo mi pedrada de que ha sido una petición, a lo mejor incluso la más fuerte de Xavi, porque a mí no me cuadra. Es verdad que todos echamos de menos este año, y entonces me cuadra porque los aficionados pensamos que falta un jugador con calidad organizativa y de pase y de salida de balón. Pero claro, el Real Madrid ya va a meter 100 millones por Hausen y más o menos y Carreras, y lo piensas y dices, si juega con doble pivote tenemos a Tchouaméni, Camavinga, posible Ceballos, Valverde, tenemos a Bellingham, incluso si bajas un poco a Güler, incluso si lo traes y lo bajas a Nico Paz, interiores, tenemos bastante, aunque no sean nuestros perfectos. Entonces, me crea dudas de que el Madrid vaya a hacer un gran esfuerzo, ¿no? Es que hay una cuestión. Vamos a fijarnos en el Leverkusen de este año. Se dice es que Xavi necesita un organizador. Propiamente no ha tenido un organizador el Leverkusen. Es decir, ese jugador que hablamos de un Kroos, un Vitinha, no lo ha tenido. Es decir, y si en el esquema del Leverkusen, que es muy versátil, puede jugar con 4-4-2, con 4-3-3, con 4-2-3-1, ha jugado de muchas maneras, incluso dentro del partido va variando. Hay una cosa que es inamovible. Son dos pivotes, es un doble pivote, que son Saka y Palacios, pero propiamente ninguno de ellos son jugadores de ese perfil, no son puramente organizadores, no. El jugador que aportaba esa fase creativa en el juego era Florian Wirtz, que bajaba de arriba y ocupaba a veces zonas, bajaba al centro del campo a por la pelota y sí que te abría, encendía las luces, ¿no? Como se dice, filtrando, bueno, pues superando, desbordando las líneas rivales mediante el pase, el desborde o la conducción, pero Saka y Palacios no son un organizador al uso. Yo, por pura especulación, es que lo han dicho las fuentes más fuertes ahora mismo del Real Madrid, como pueden ser Ramón, aparece por ahí Pepe Álvarez, tal, y todos dicen que se está buscando un mediocentro. Entonces, tengo la sensación de, o se confía, dime. Es que yo no sé si el concepto ha sido mediocentro, porque Pepe Álvarez, de hecho, que yo me fío mucho de Pepe Álvarez, pero Pepe Álvarez ha dicho, se está buscando al nuevo Modric, es la expresión que ha dicho. A mí Ramón me dijo, se está buscando a un jugador, y sus palabras son, muy joven en el centro del campo. Pero no me ha hablado en ningún momento de un jugador creativo, de un organizador, de un cerebro. Nunca me ha dicho eso. Claro, pero es que por detrás aparece todo el rato lo de Zubimendi, que lo último que le escuché a Rodra es que hay gente que no lo quiere descartar 100% todavía. Esto se lo escuché ayer. Entonces, mi teoría es, Xavi ha dicho que su prioridad número 1 sería tener un jugador de un perfil diferente a lo que hay ahora, más creativo, más organizativo, más tal. Y mi pedrada es que, claro, si tú estás pensando en eso, es que estás pensando en Tchouaméni más como líbero que como mediocentro. Intento meterme en la cabeza de Xavi, ¿eh? Sí, pero fíjate, piensas en... es que igual Tchouaméni acaba jugando ahí en la defensa de 3, ¿no? Vale, pero aún así puedes formar un doble pivote con Camavinga, ahí con Bellingham y Valverde. O con Arda. Por eso yo creo que Xavi va a esperar al Mundial, tiene una línea defensiva de 3 que, ojo, también es que te lo cambia todo, no es lo mismo. Los centrocampistas que necesitas con la defensa que tenía en Madrid este año, que es que ni Dios sacaba bien el balón, o sea, sí tiene un pase largo, pero ya está, Rüdiger y Asensio, pero no son jugadores duchos, sacando el balón desde atrás, con inteligencia táctica, con precisión, con rapidez, en corto, no lo son. Es que nadie, ni los laterales, ni qué decir. De repente tienes a Huijsen, a Trent Alexander-Arnold y a Carreras, es que la cosa te cambia por completo.
O sea, ya esa salida ya la tienes medio arreglada. Pero es lo que digo. Si el nombre Zubimendi ha aparecido, para mí es por Xabi Alonso. Y si el nombre Zubimendi lo ha dicho Xabi Alonso, es porque no confía tanto en Tchouaméni y le gusta mucho en defensa de 3 atrás. Son especulaciones mías. ¿Pero no crees que Zubimendi es más un perfil Tchouaméni? Claro, es que, que no un perfil Kroos o Modric, claro, que no es ese perfil, es más Tchouaméni. Claro, esa es la incoherencia de los que filtran que quiero al nuevo Modric con está interesado en Zubimendi. Eso está claro. A ver, otra cosa es que Madrid esté buscando el nuevo Endrick, pero de los creadores de el nuevo Endrick, digo por edad. Vale. Por edad, el nuevo Endrick, el nuevo Güler, pero de creador del centro del campo. Y los nombres que están saliendo no lo son, porque Stiller tiene 24 años, que no son 18. Entonces, ahí podemos ver, Stiller, para el que no lo sepa, es un jugador, un mediocentro zurdo del Stuttgart, que venía de la cantera del Bayern, que se ha ido asentando mucho en el Stuttgart y que en la temporada pasada y esta más, pues se ha destacado por ser uno de los mejores jugadores por debajo de 25 años creadores de fútbol, ¿no? Y se ve ahí en la comparativa de Pedri. Pedri es en rojo y vemos que, aunque son jugadores de diferente perfil, vemos cómo supera a Stiller por ejemplo, en acierto en pases, que se ve a la izquierda en azul, y en general en todo lo que son pases y cuestiones ofensivas lo supera, y ya incluso en defensiva, o sea, en el Stuttgart y en la Bundesliga haciendo números mejores que los de Pedri, ¿no? Sí. Otra comparativa, quizá con uno de... Vamos, el ideal, ¿no? Podría ser, pero es infichable. Ya, Pedri también, pero también. Vitinha. Vitinha es que está en otra liga. Pero supera a Pedri. O sea, que en estadísticas es algo, supera a Pedri, supera a cualquiera que le pongas este año. Lo único que supera a Stiller a Vitinha es en acierto en pases y en asistencias. Pero Vitinha es que es un martillo pilón en los pases cortos, pases largos, pases progresivos, nada. Y es difícil superar a Vitinha este año. Hay una última comparativa que la gente igual... ¿Quién es este? Es Wharton, jugador del Crystal Palace, ¿no? Que ha sonado estos últimos días, pero que es una irrupción de la Premier, que es que ya están unas cotizaciones que es que en Inglaterra es imposible. Claro. Digamos que es el nuevo mediocentro de moda tipo Declan Rice en su momento, que ya sabemos lo que se pagó por Declan Rice en su momento. A ver, este perfil es más interesante desde el punto de vista por edad, 21 años. Vemos que Stiller es superior ofensivamente, sobre todo hoy en día a Wharton. A ver, perfil inglés, dudo que quiera apostar todo como Bellingham por el Real Madrid. Hay que querer mucho venir al Real Madrid, pero bueno, es de los pocos jugadores jóvenes, sub-21, 21, que el perfil que parece que se estaba buscando podría serlo. Vale. Hay que decir que lo de Stiller, no hay ninguna información que apunte que el Madrid tenga interés, ni esté negociando, ni nada. Es una conclusión quizá porque Nagelsmann dijo en una rueda de prensa que el sucesor de Kroos en la selección alemana iba a ser Stiller. Y de ahí se ha sacado la deducción, porque Xavi lo ha tenido cerca al jugar la Bundesliga. Más que nada, yo insisto que soy de tu opinión de que Xavi va a esperar al Mundial, a ver qué jugadores tiene, a ver si puede adaptar a Bellingham en el mediocampo, a ver si puede adaptar a Arda Güler, a ver, y a partir de ahí sacará conclusiones de cómo quiere jugar y si estos jugadores pueden jugar en el centro del campo y no va a necesitar un centrocampista. Mi impresión, y ahí sí que hay más informaciones, tanto privadas como sobre todo públicas, es que el Madrid tiene un objetivo, pasa que creo que no va a ser para verano, pero el Madrid tiene un objetivo, que es la nueva sensación en Sudamérica, que es Franco Mastantuono. Yo creo que ese es el gran objetivo, y ahí ya no me descartaría cuando se refieren a un nuevo Modric o a un jugador muy joven,
se refieran a Franco. Yo creo que todo esto va a depender mucho de las conversaciones que tenga Xabi Alonso con Bellingham, con Rodrigo, por cierto, y con Tchouaméni y con esta gente. Las conversaciones para ver cómo vamos cómo van a aceptar a lo mejor los roles que tiene Xabi Alonso con ellos, ¿no? En el caso de Rodrigo, si Rodrigo acaba saliendo, está claro que el Madrid necesita un regateador, un jugador que genere diferencias con el balón constantemente, que tenga un perfil también por la derecha, que entre por la derecha siendo zurdo, que ahora mismo solo tenemos a Brahim, que es ambidiestro, Arda Güler, que para mí es más medio centro, media punta que extremo, y Mastantuono es que está pegando un salto de calidad, de físico en los últimos 6 meses, 4 o 6 meses, que es impresionante. ¿En qué punto veo que está el asunto? Veo que todas las informaciones vienen de Argentina, que lo que están jugando el agente de Mastantuono o quien sea es a mostrar que él solo quiere ir al Real Madrid para que demuestre su amor por el Real Madrid. Pero eso ya es un síntoma muy de Real Madrid, ¿eh? Porque sí. Es algo que te pide Florentino, que digas que solo quieres ir, es una condición casi sine qua non que te pones. Yo creo que las dos cosas que pide Florentino es, o José Ángel o quien sea, es demuestra tu amor y no hagas demasiado ruido, ¿no? Es un poco lo que le pide. Que veo que, según cosas que he leído, he escuchado, lo de la apuesta tan fuerte de Solari por el chico se dejó en stand-by. Se dejó en stand-by. Ahora mismo veo que el Madrid quiere congelar un poco el asunto porque está metida en otras operaciones y no quiere que la gente se suba a la parra. Creo que tuvo un problema con la manera de hacer las cosas con el agente y demás. Augusto Fernández, sí. Claro. Y mi sensación es, si tú has ido a por Vinicius, a por Rodrigo, a por Endrick, se te fue Julián Álvarez, tienes que ir a por este chico, a por Mastantuono. Sí. Es cierto lo que dices, pero eso ya señala que el Madrid estaba interesado en él y negoció por él. O sea, que no podía venir porque no tenía la edad. De hecho, es que no puede venir ya porque no tiene la edad. Cumple los 18 en agosto, sé que tiene nacionalidad italiana, pero a efectos FIFA no importa la nacionalidad, sino el arraigo. El arraigo es argentino, por lo tanto no lo pueden traer. Y bueno, lo que sí que es cierto es que parece ser que ha habido como una especie de propósito de enmienda por aquellas filtraciones que hizo el argentino que sentaron mal en el Madrid, el representante, y que sentaron mal en el Madrid, y parece que haya un propósito de enmienda, por eso esas constantes filtraciones en todos los programas de Argentina del jugador diciendo que solo quiere jugar en el Real Madrid, incluso esa declaración del presidente del Marsella, que había ido a por el jugador, y le contestó el entorno del jugador: mira, te lo agradecemos mucho, pero te decimos lo mismo que al United, solo queremos ir al Madrid. Ayer ya surgió una información de aquí, de Europa, no me acuerdo el medio, si fue Fabricio o quién, pero que hablan ya de que ya se ha producido esta semana una llamada por videoconferencia entre Franco Mastantuono y su representante y el Real Madrid. Por tanto, parece que las cosas avanzan, pero vamos, que en todo caso sería para enero. Por actualizar, lleva en los últimos 5 partidos mojando o con asistencia o con gol en los últimos 5, y no son partidos tontos, contra Vélez, contra Boca. Lleva en los últimos 5 partidos 3 goles, 2 asistencias, y recomiendo a la gente que vea el resumen del último partido, que fue la madrugada del jueves al viernes. Diferencial con el balón, tanto en el medio. Se le compara con Lamine Yamal, pero no es Lamine Yamal por estilo, creo yo, pero sí porque juega por el flanco derecho, pero no es un extremo. Claro. Es un jugador, como dices tú, más Di María, más interior, con un despliegue defensivo, tiene un carácter, muy Bellingham en eso, tiene un despliegue defensivo acojonante, tiene mucho físico, pero un repertorio técnico que es un jugador generacional. Y solo hay que ver cómo están hablando de él en Argentina, pues que te están diciendo que es tal cual, te están diciendo que es Maradona, Messi, y luego viene, ya el siguiente es él. O sea, es algo que puede llegar a ser un jugador de otra dimensión.
Yo ahí lo que veo es que lo que queda pendiente, yo creo, es una conversación con Xabi Alonso para decirle, tienes a Güler, tienes a Nico Paz y tienes posiblemente a Mastantuono. ¿Cómo lo ves? ¿No? ¿Dónde los ves y si lo ves compatible todo esto? Yo creo. Si Güler es donde lo ha puesto Ancelotti, se pisan. Es evidente. Si Güler es lo que pensamos que puede ser, que es un jugador de base de jugada, un centrocampista, no un interior con vuelo, entonces sí que caben. Entonces Güler puede ser centrocampista, formar parte de ese doble pivote, más protegido, más recogido y más tonto. No sí que puede actuar de Florian Wirtz, para que nos entendamos, ¿vale? Pero, claro, y luego que está Nico Paz, pero es que yo a Nico lo veo también en el doble pivote. O sea, yo creo que Nico es un jugador de un perfil muy parecido a Bellingham, muy parecido. A ver, todos, incluso Bellingham, son mediapuntas que te pueden jugar cada uno mejor en un sitio, pero al final son todo mediapuntas. Bellingham para mí tiene un perfil que puede ser desde box to box hasta delantero centro por envergadura. Nico Paz se parece ahí mucho a Bellingham porque puede ser falso delantero y también box to box. Y después Güler, para mí le falta regate en corto y salida del regate, o sea, esos primeros 10 metros, pero tiene mucha más calidad, digamos, en el pase y en la organización de juego y táctica. Y Mastantuono, que es el más joven de todos, es el que más regate tiene de todos. Entonces, pueden ser compatibles, lo que pasa es que son 3, no 2, o sea, son 3 zurdos que Xavi tiene que dar el visto bueno. Claro. Simplemente para rematar, que nadie olvide que Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro en sus inicios eran mediapuntas, los tres, ¿eh? Acabaron siendo perfectos, haciendo un medio campo maravilloso los tres. Pues aquí lo dejamos, Álvaro, y hasta la próxima sesión de mercado. Vamos a ver. Hasta luego. Venga, chao.